cantemos al Señor y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. La abatida y pobre humanidad, Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Late en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. En el desarrollo de todos los libros de la Biblia se presenta el carácter, la misión, la historia y el destino de la Iglesia de Dios. Sin embargo, ningún capítulo de las Escrituras sintetiza tan magistralmente, mediante símbolos, la naturaleza y la historia de la Iglesia cristiana como el capítulo 12 de Apocalipsis. Su estudio es verdaderamente fascinante para quienes lo hacen con la debida actitud mental y espiritual. Es en ese capítulo donde identificamos a un pueblo que desea verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Características que nos permiten preguntar: ¿tiene Dios una iglesia en esta tierra? ¿Podemos bíblicamente identificarla? Si existe esa iglesia, ¿cuáles son sus características? En la actualidad existen 9 religiones y por lo menos 3000 subdivisiones dentro del cristianismo. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? Siempre se identifica a una persona por sus características particulares. No sé si se ha preguntado por qué una madre identifica el llanto de su niño, aun cuando fueren muchos los que estén llorando. Para esa madre, el llanto de su hijo es único, como lo es la iglesia para Cristo. Solo una tiene la característica de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta y más características vamos a ver en nuestro estudio. Vamos a ver su fundación y fundamento. Vamos a ver su organización, sus distintivos, los distintivos de la iglesia de Cristo.
Llegamos a la lección número 14 del curso básico La Fe de Jesús, en nuestro programa En Compañía de Jesús. Sean bienvenidos. Les invito a compartir este fascinante estudio que nos va a revelar la iglesia del Dios viviente. Por medio de este video, que estoy seguro será de bendición para los amigos que el cielo está llamando para la salvación. Antes de iniciar, tendremos palabras de oración para pedir la dirección y la sabiduría del Santo Espíritu en este estudio. Vamos a orar para que sea de bendición a nuestra vida la palabra que vamos a estudiar en esta oportunidad. Oremos. Querido Padre, Dios de amor, gracias por la vida, gracias por la oportunidad de poder estudiar nuevamente tu santa palabra. Permite, Padre, que este estudio sea muy importante en nuestras vidas, que tú lo puedas dirigir para que tomemos la decisión de poder agradarte a ti, de servirte en el pueblo que tú estás llamando para prepararlo para el reino de los cielos. Bendiga este estudio, Señor, en el nombre de Jesús. Suplicamos la sabiduría y la dirección. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, vamos a estudiar lo que es la lección número 14 del curso básico La Fe de Jesús, y el título de nuestra lección es La Iglesia de Cristo. Vamos a desarrollar nuestro estudio a través de las preguntas que nuestro manual La Fe de Jesús nos va permitiendo poder desarrollar la temática de los versos o los distintos versos que presentan un tema tan importante que hoy por hoy es un tema polémico. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Quién la fundó, la iglesia verdadera? Todas esas preguntas las vamos a hacer a través de este estudio y, por supuesto, la palabra de Dios nos va a dar su respuesta. Así que la primera pregunta de nuestro estudio nos dice: ¿quién fundó la iglesia cristiana? Y vamos a buscar la cita de Mateo capítulo 16, versículos 16 en adelante. Ahí la palabra de Dios nos va a dar la respuesta a esa pregunta tan importante, porque hoy por hoy esta cita ha generado una gran controversia a nivel mundial en cuanto a la verdadera iglesia que Dios estableció en esta tierra. Algunos interpretan a través de este verso que Dios delegó toda la potestad y el fundamento total en un hombre. Pero realmente la iglesia está fundada completamente en la piedra angular que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que encabeza, el que dirige la verdadera iglesia. Y vamos a ver sus características a través de este estudio. El capítulo 16 de Mateo nos presenta ese diálogo con sus discípulos, nuestro maestro de maestros, y especialmente con el apóstol Pedro. Y aquí donde se suscita una polémica si es sobre Pedro quien está fundada la iglesia o sobre Jesús. La Biblia nos va a dar la respuesta a este interrogante. A partir del versículo 16 nos dice la palabra: respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El versículo 18 nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. El versículo 19 nos dice: y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este verso o esta cita ha generado una gran polémica, porque algunos interpretan que es sobre Pedro, y específicamente le estaba entregando, según muchos creen, las llaves del reino para que pudiera dirigir la iglesia como que fuera él la cabeza. Pero él estaba diciendo: tú eres una piedra cascaja, mientras que yo soy la roca, la peña
donde se va a fundar completamente toda la estructura y organización del pueblo que va a preparar el Padre Celestial para llevarnos a morar por una eternidad. La iglesia verdadera inicia con la característica importante que su fundamento principal es que está sobre la base de la piedra angular que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien encabeza la iglesia. Es Jesús el que dirige a la iglesia. Él es quien tiene toda la potestad sobre la iglesia, no sobre un hombre, que la misma palabra de Dios nos indica que tuvo muchos problemas de carácter, que a su vez el Espíritu Santo hizo una transformación en él, pero que Dios le estaba dando a entender que como discípulo, él representando a los demás, también iba a tener la autoridad sobre la iglesia. Así que es una cita bastante polémica, porque la carta a los Efesios nos va a aclarar en su totalidad quién es verdaderamente la piedra angular sobre la cual está fundada la iglesia. Vamos a buscar Efesios capítulo 2 y ahí vamos a desarrollar la segunda pregunta en nuestro estudio. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? En la carta de Santiago, capítulo 2, y vamos a darle lectura al versículo 20 para poder tener claro nuestro estudio, quién es el fundamento principal de la iglesia. Dice el verso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando tuvo aquel diálogo con el apóstol Pedro, realmente los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia, porque no debe de existir contradicción alguna desde sus aspectos doctrinales, desde sus creencias. Pero sobre todo hay que entender que la piedra angular donde está fundada la iglesia es Cristo Jesús. Tanto los profetas como los apóstoles fueron enseñados por el mismo Dios y ellos transmitieron las enseñanzas. Recuerda que doctrina es enseñanza. Se la transmitieron sucesivamente a todos aquellos que se estaban uniendo a la gran familia espiritual, sin contradecir al maestro de maestros, que es Cristo Jesús. Así que este verso nos está diciendo que el fundamento de la iglesia es Cristo. Es Cristo quien fundó a la iglesia. Es Él quien preparó un pueblo inicialmente con 12 personas. La Biblia nos presenta que el registro pasó a ser 70 cuando los envió de 2 en 2. Posteriormente, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el aposento alto, habían 120 hermanos que creían fielmente en las promesas de Jesús. Después, el sermón del apóstol Pedro, que hizo que el corazón de todos los oyentes a través del Espíritu Santo se convirtieran y llegaran a ser 3,000. Y posteriormente, en el libro de los Hechos se puede ver cómo el número de los miembros se perdió posteriormente, porque cada día se añadían más en gran número al pueblo de Dios. Así que el fundamento principal, la piedra angular, era Cristo Jesús. Y de esta manera Efesios capítulo 2 verso 20 nos aclara lo que como diálogo era allá en Mateo capítulo 16 con el apóstol Pedro. El fundamento de la iglesia es Cristo. Él es la cabeza. Él es el cimiento total de toda la estructura que durante la historia de la humanidad, la cristiandad iba a desarrollarse sobre la base que es Cristo Jesús. Así que la siguiente pregunta: ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Y regresamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, que nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que los dirigentes de la iglesia son apóstoles, son profetas, son evangelistas, son pastores y son maestros. Dios ha dado la oportunidad a que los seres humanos desarrollemos nuestros dones y talentos para poder dirigir a la iglesia.
Ya sabemos que nuestro máximo capitán en esta estructura que la llamamos iglesia es Cristo Jesús. Pero Dios nos ha permitido poder ser parte de esta estructura, algunos siendo maestros, algunos siendo líderes, algunos siendo pastores, para poder dirigir a la iglesia. Así que los dirigentes de la iglesia son seres humanos que también erramos, pero que tenemos la oportunidad de ser transformados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Dios nos hace partícipe de poder dirigir a la iglesia, algunos como pastores, algunos como maestros, evangelistas, profetas, y ya conocemos muy bien que Dios empezó su estructura de organización con 12 apóstoles. Así que, ¿quiénes son los dirigentes? Los dirigentes son apóstoles, profetas, son evangelistas, pastores, maestros. La pregunta número 4 nos dice, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Y para poder ver la triple misión de la iglesia es necesario ver al ejemplo de ejemplos. Vamos a encontrarlo en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículos 23. San Mateo, capítulo 4, versículos 23, nos dice la palabra de Dios. San Mateo 4:23 nos dice, recorría Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Acá en este verso miramos la misión triple también de Jesús. Él vino a predicar, Él vino a sanar, Él vino a enseñar, así nos dice ese verso, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Por eso es que la iglesia debe de enfocarse específicamente en estas tres áreas. Debemos de buscar otra de las características de la iglesia de Dios, que debe de tener la enseñanza, debe de tener la predicación y debe de sanar toda enfermedad. Hoy por hoy miramos a una iglesia que a todas luces está dando sus características porque tiene tanto escuelas, hospitales, como también tiene universidades que están educando y preparando a los líderes que van a sobrellevar los combates del evangelio en favor del reino de Dios. Así que miramos a una iglesia que está enseñando, una iglesia que está sanando, porque tiene que tener hospitales, tiene que buscar alternativas de llegar a aquellos que tanto lo necesitan en la salud. Debe de tener esa triple misión y debe de cumplirla. Debe de enseñar, debe de predicar y también debe de sanar. Así que hay iglesias que deben de enfocar todo su esfuerzo en estas tres áreas. Bendito Dios, hoy contamos con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que también reúne estas tres características. Tiene universidades donde educa, tiene también la enseñanza de los líderes que van a seguir dirigiendo a la iglesia y por supuesto ha hecho un esfuerzo enorme en poder llegar a sanar a muchos seres humanos, donde se les enseña cómo cuidar nuestro cuerpo. Así que la Iglesia Adventista del Séptimo Día reúne estas tres características muy importantes, donde Jesucristo nos dio el máximo ejemplo: predicar, enseñar y también sanar. La siguiente pregunta nos dice cómo debe de gobernarse la iglesia. ¿Cómo debe de gobernarse la iglesia? Y esa respuesta la vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, vamos a darle lectura del 1 en adelante. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículos del 3 al 4.
Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los discípulos vieron la necesidad de organizarse. Así que la iglesia del Dios vivo tiene que estar organizada, tiene que estar bien estructurada para poder cubrir todas sus necesidades, llegar a todas las áreas que Dios ha dispuesto para que nosotros alcancemos a más seres humanos. La iglesia tiene que estar organizada porque de esa manera Dios, el Dios de orden, debe de replicar en su pueblo ese orden para así de esta manera disipar la luz de una forma ordenada. En este caso, vieron la necesidad los discípulos de poder atender a las viudas, a aquellas personas que estaban siendo descuidadas. Recuerde que los discípulos tenían el cargo de poder llevar adelante a la iglesia naciente que Jesucristo había fundado. Así que era necesario agregar a personas, líderes que tuvieran el Espíritu Santo. Y en este caso la historia nos dice que eligieron a 7 hombres. Entre ellos estaba Esteban, un hombre sabio en la palabra de Dios, que posteriormente fue lapidado por personas que estaban en contra de este evangelio, y que cada vez que uno de ellos moría, se volvía efervescente la palabra de Dios en las personas y la iglesia crecía en gran número. Así que debe de estar organizada, debe de ser gobernada desde los discípulos, y posteriormente toda la estructura llegaba a poder atender a cada miembro de la iglesia. Así que debe de haber una organización de parte de la iglesia. Ahora la pregunta número 6 nos dice, ¿qué ejemplo debe de seguir la iglesia? En el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículos 15 nos dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que la respuesta a la pregunta, ¿qué ejemplo debe de seguir la iglesia? Debe de seguir el ejemplo de Jesús. Toda la Escritura nos enseña cómo Jesús obró en su ministerio en esta tierra para alcanzar al ser humano. Así que nosotros debemos de tomar de ejemplo a Cristo Jesús. Preguntémonos qué día asistía a la sinagoga Jesús, cómo predicaba, cómo enseñaba, cómo sanaba. Todas esas características la iglesia debe de replicarlas acá en esta tierra. Debe de replicar el ejemplo de ejemplo que es Cristo Jesús. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que nuestro máximo ejemplo, nuestro máximo líder es Cristo Jesús. ¿Cuál será la norma de conducta de la iglesia? Vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a buscar lo que es el capítulo 12 y vamos a ver el versículo 17. Capítulo 12, versículo 17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. En el libro de Apocalipsis la mujer representa a la iglesia y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es por eso que mencionamos Apocalipsis capítulo 14, verso 12, que nos da las características que debe de tener que debe de guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es nada menos que el testimonio de Jesucristo. Eso va a aparecer en Apocalipsis capítulo 19, versículos 10, y que a su mismo tiempo es otra de las características que debe tener el pueblo de Dios, es que debe tener el don del espíritu de profecía. Vamos a leerlo ahí en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 10. Ahí claramente la palabra de Dios nos dice, yo me postré a sus pies para adorarlo y él me dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, como tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Ahora nos va a decir cuál es el testimonio de Jesús. Adora a Dios
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Precisamente en nuestro próximo estudio se va a dedicar a detenerse, a hablar acerca del testimonio de Jesús o del don de profecía, que es una característica de la iglesia verdadera del último tiempo. Así que, amados hermanos y amigos, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que escudriñarla. La misma Biblia nos va a dar las características, va a reunir el cúmulo de características para que nosotros podamos identificar el pueblo que Dios está preparando para que pueda predicar el evangelio en todo el mundo. Y recordemos que cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces va a venir el fin. Así que nos dice la palabra de Dios que el dragón, Satanás, se airó contra la iglesia, los persiguió, y la historia nos dice que hubo un gran periodo de persecución a aquellos que siempre guardaron y respetaron los mandamientos de Dios, que es la característica o la norma por la cual la iglesia va a ser dirigida en su conducta. Y el don que va a poseer la iglesia al final de los tiempos es el espíritu de profecía. Así que, amados hermanos, en nuestro próximo estudio vamos a detenernos a hablar qué es el don de profecía. Ese va a ser nuestro próximo estudio. Así que llegamos a lo que es nuestra resolución. Y nuestra resolución es que creemos que Jesús fundó a la iglesia y deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de unirnos a la iglesia verdadera. Número 2, debemos de permanecer fiel y firme a la palabra de Dios. Así que hay que regirnos bajo la luz, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos identifica cuál es la iglesia verdadera al final de este tiempo. Somos la última generación que está esperando a Cristo Jesús. Esa iglesia, ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, está haciendo su labor de sanar a través de los hospitales, está enseñando a través de las instituciones educativas y también está preparando a líderes, está enseñando para que podamos seguir sobrellevando los combates en este mundo del conflicto entre el bien y el mal, y la iglesia que ahora es militante, muy pronto va a ser triunfante en Cristo Jesús. La iglesia se sigue preparando, sigue dando ejemplo que es Cristo Jesús. Tenemos que imitarlo. Y este pueblo está llamando a otros a que se unan para adorar al verdadero Dios. Que Dios te bendiga y recuerda que en nuestro próximo estudio se va a dedicar a hablar acerca del don del espíritu de profecía. Bendiciones para todos. Que Dios abra las ventanas de los cielos y que fluyan bendiciones constantes sobre tu vida. Bendiciones para todos.